Este vídeo es literalmente un experimento, así que dependerá de vosotros si esto funciona o no. Ya sabéis que en el canal hablo de libros de no ficción y de desarrollo personal, de los que leo, pero me pedís muchas veces que hable del resto de libros que también leo. Sí, ya sé que esto del me pedís suena muchísimo a influencer de lifestyle o de moda, pero es que es verdad que me habéis escrito muchas veces preguntándome por esto, así que aquí estoy. En cualquier caso, cuando subí el vídeo de calificando mis lecturas del primer semestre de 2024, os dije que si queríais os podía hacer esa versión del vídeo pero con mis lecturas de ficción. Y la idea os gustó. Que vaya, yo no os hago una tier list de los libros de ficción que leo de milagro. Así que dejadme en comentarios si es algo que querríais o si no quiere nadie esto, entonces pues yo ya no hago el vídeo. Así que a eso hemos venido hoy, a calificar mis lecturas de ficción del primer semestre de 2024 y ponerlas en una tier list. Empezamos. Pequeño disclaimer, por cierto, de enero a junio leí 20 libros de ficción, así que voy a intentar, no sé si lo conseguiré, pero lo voy a intentar, no extenderme mucho porque si no estamos aquí hasta el año que viene y este experimento saldrá fatal porque no querréis otro vídeo de mí hablando de libros de ficción. Así que voy a intentar no extenderme. La verdad es que empecé el año por todo lo alto con Todo lo que sé sobre el amor de Dolly Alderton, porque es un libro caótico, real, desordenado y tierno, con el que cualquier mujer millennial se puede sentir identificada. Es una carta de amor al amor, pero no al amor de pareja, en el que todos pensamos, sino sobre todo al amor propio y al amor de las amigas. Esas mujeres que nos acompañan y nos apoyan, que nos sujetan cuando flaqueamos. De todas ellas habla Dolly. Es un título que disfruté muchísimo y tras el que voy a leer todo lo que esta autora publique, y por eso le puse 5 estrellas, así que se va arriba de todo de la lista. Heavy empezar el año así, ¿eh? Muy fuerte. Y de un bombazo nos vamos al otro con El descontento de Beatriz Serrano, porque ya os digo que a principios de año encadené un éxito tras otro. Mira tú. Este libro es un golazo increíble, con una historia y un final. Es que vaya final que se marca Beatriz Serrano. Vaya final para Marisa, que es el personaje principal. Disfruté muchísimo de la lectura y de la historia de Marisa. La comprendí muchísimo más de lo que me hubiera gustado y literalmente chillé con ese final del libro. Me hubiera encantado estar acompañada en ese momento para poder abrazar a quien tuviera al lado, da igual quién sea. Me pareció una historia redonda, con una protagonista a la que le coges cariño desde el minuto 0 y con un trasfondo triste, pero con ese toque de humor que transforma completamente ese descontento del que habla la autora. Y como me encantó, pues obviamente también le tenía que poner 5 estrellas, así que se va con Dolly arriba de todo de la lista. Y desde aquí, por favor, yo hago un llamamiento oficial a que alguien compre los derechos de este libro para convertirlo en película, porque yo me muero si eso pasa. Y si yo tuviera el dinero suficiente, lo compraba yo, porque es que es muy fuerte. Alguien tiene que hacer una película de este libro. Y aquí queda este vídeo como testigo, que como esto suceda, bueno, o sea, yo aquí manifestando. Bueno, después de esos 2 éxitos iniciales, mi burbuja se reventó un poquito, pero bueno, también era normal. No iba a encadenar yo 6 meses de éxitos y libros de 5 estrellas, porque es que 6 meses son muy largos y eso pues no iba a pasar. Asesinato para principiantes fue el responsable de reventar esa burbuja mía. Y es que es un libro entretenido, pero con una historia bastante predecible y con una trama un poco bastante inverosímil. Lo escuché en formato audiolibro y llegó un punto en el que yo ya sabía lo que iba a suceder, entonces me perdí un poco en esa lectura y dejé de tener tanto interés como hasta ese momento. Cuando poco a poco se fue confirmando que lo que yo pensaba era lo que estaba pasando en realidad, pues ya me terminé de desinflar del todo hasta el final del libro. El personaje principal es un pelín insoportable y sus ganas increíbles de conocer lo que pasó en su pueblo 5 años atrás, cuando un chico supuestamente mató a su novia, pues como que se me hizo un poco bola y me puso bastante nerviosa, no nos vamos a engañar. En cualquier caso, luego yo me enteré de que el libro formaba parte de una trilogía y claro, como buena fan de las sagas, pues dije, me la voy a tener que leer entera. Pero para empezar, a este primer libro yo le puse 3 estrellas, así que se va a la parte media de la tabla. También la han adaptado a serie de televisión, esta novela, y el casting me parece bastante acertado, así que me tocará verla y decidir si es mejor el libro o la serie. Pequeño spoiler aquí yo también manifestando, yo creo que la serie va a estar mejor que el libro, pero
nunca se sabe. Como no hay mal que 100 años dure, después del flop del libro de Holly Jackson, yo me fui directa al cielo y me quedé ahí un ratito gracias a Eva Baltasar, que se ha convertido automáticamente en una de mis autoras favoritas, aunque hace relativamente poco que la conozco y que la leo. Y esta historia de amor, de la que Eva no sabe nada, obviamente, pues empezó con Boulder, el segundo de los libros que escribió que forman parte del tríptico en el que la autora explora en primera persona la voz, la vida y el cuerpo de 3 mujeres distintas. Y os puedo asegurar que es un libro inolvidable. Es un título corto, que además fue finalista del International Booker Prize de 2023, y en el que Baltasar cuenta la historia de una mujer que trabaja como cocinera en un barco y que decide dejarlo todo por amor e irse a vivir con su pareja a Reykjavik. Pese a la sencillez del argumento y a lo corto del relato, es un libro que está lleno de metáforas bien construidas. Una narración introspectiva sobre intimidad, comunicación y la falta de ella, maternidad y autonomía. Y como no podía ser de otra forma, desde el cielo yo le di 5 estrellas, como 5 soles de grandes, y este libro también se va arriba de todo de la lista. Y os digo que, por favor, si no lo habéis leído, leedlo y luego me contáis en comentarios qué os ha parecido, porque es increíble. Y como yo voy un poco al revés, después de Boulder leí Permagel, o Permafrost en la versión traducida al español, el primer libro del tríptico sobre las mujeres, también de Eva Baltasar, claro. En este caso el libro me gustó también muchísimo, pero sí que es cierto que al tener el recuerdo de Boulder tan presente y tan reciente, pues me pareció un libro menos redondo. Es verdad que la protagonista es muy distinta a la de Boulder y realmente creo que está escrita para que no nos caiga especialmente bien, aunque empaticemos con ella y la podamos llegar a comprender hasta cierto punto, Permagel habla de una mujer que aún se está formando y que se crea esa capa de hielo que jamás se deshace a su alrededor para que no le haga daño nada del mundo exterior que la rodea. Es la historia de una lesbiana suicida que se atreve a salir de su jaula familiar, pero a la que le cuesta caminar sin esa ayuda que ha tenido siempre. Os aseguro que, igual que Boulder, es un libro al que no le sobra ni una línea de texto, y en el que se describen sentimientos y pensamientos de una forma extremadamente cruda, pero realmente elegante. Como os decía, al tener el recuerdo de Boulder tan reciente, pues a este libro le puse 4 estrellas, así que se va a la segunda fila de la lista. Pero ya os digo que es una obra maestra igualmente que se disfruta de principio a fin. Y siguiendo con la trilogía de Holly Jackson, me leí el segundo libro de la saga, que se llama Desaparición para expertos. Es un título en el que seguimos teniendo como protagonista a Pip, la adolescente en la que se centra la historia. Pero en este caso es por otra desaparición que no tiene nada que ver con el caso del primer libro. La verdad es que la trama de este libro me pareció algo forzada, básicamente porque parece que en el pueblo de la protagonista pasan más cosas que en un capítulo de CSI, y es muy poco creíble. Más allá de eso, la historia es intrigante y engancha hasta el final, por lo que al final la autora cumple con su cometido. Esto es así. Por eso, por esa capacidad de mantenerme entretenida y enganchada, al libro le puse 3 estrellas, así que se va a la parte media de la tabla. Y pasamos de una detective adolescente a otra saga de libros de un género totalmente distinto. Y es que ya os he dicho en más de una ocasión que los libros del género de romántica me entretienen muchísimo y que normalmente los escucho en formato audiolibro. Y en 2024 no iba a ser la excepción. Empecé el año con Rozando el cielo de Lee Stonford, que forma parte de la saga de 5 libros Windy City, y que creo que entraría dentro del tren de TikTok sobre libros de romántica de hockey. Sí, el deporte. Y si tenéis curiosidad podéis buscarlo porque es realmente increíble. El caso es que Rozando el cielo tiene una historia predecible, pero de lo más entretenida, con un enemies to lovers que yo devoré, y con una protagonista que no es nada habitual para este tipo de género y para este tipo de libros. Y es que creo que por segunda vez he leído un libro de romántica en el que la protagonista es gorda. Me parece realmente importante que haya diversidad en los protagonistas de los libros, y la verdad es que en el género de romántica el tema de los cuerpos normativos es un poco una plaga, por lo que se agradece bastante cuando un autor o una autora escribe personajes que son diversos.
Con lo cual, la autora ya solo con eso conmigo ganó bastantes puntos. Y ya no es solo porque la protagonista sea gorda, sino por cómo se escribe el personaje y por cómo está metido en esa historia. En cualquier caso, yo le terminé dando 4 estrellas, así que se va a la segunda fila de la lista. Y como os decía, devoré el primer libro y me fui directamente al segundo, que es Jugando Fuerte, en el que los protagonistas son la mejor amiga de la protagonista del primer libro y su hermano. En este caso, yo diría que este libro es más un Friends to Lovers, en el que una proximidad forzosa acaba haciendo de las suyas. Y también es verdad que es un libro mucho más flojo que el primero. La historia se ve, se huele, se siente desde el inicio. Y la relación de los dos personajes protagonistas está aceleradísima. Como cuando escuchas un audio en por dos, pues esto es exactamente lo mismo, too much. Realmente lo que les pasa es algo muy impredecible. Y la historia es demasiado final feliz desde el principio. Literalmente. ¿Sigue siendo un libro entretenido? Sí. ¿Sigue siendo una lectura que engancha y que distrae? También. ¿Leeré el resto de libros de la saga? Obviamente. Tengo los otros 2 comprados y el último reservado para cuando salga. Tampoco nos vamos a engañar. Pero me gustó más el primer libro que el segundo y por eso a este segundo le puse 3 estrellas, así que se va a la parte media de la lista. Y volvemos a cambiar de registro para pasar a la ciencia ficción, un género que hace unos años realmente yo no tocaba ni con un palo, no me llamaba para nada la atención y del que a día de hoy estoy obsesionada y que me encanta leer. En este caso me regalaron la saga Monk and Robot de Becky Chambers y empecé por el primer libro de la saga, obviamente, A Psalm for the Wild Bild. Es un libro corto, pero llenito de una historia que te hace pensar. Tiene una trama de lo más simple. Un monje deja su cómoda vida ambulante para adentrarse en los bosques que los humanos ya no ocupan desde hace décadas. Y ahí se encuentra con un robot, del que termina haciéndose amigo. Los robots en ese momento, vale decir que hace muchos años que viven separados de los humanos y que no son utilizados para ningún tipo de trabajo o tarea. Son libres. Pese a esa sencillez, el trasfondo de la historia es precioso, con 2 personajes que se complementan y que aportan puntos de vista totalmente distintos. Es un libro de esos que te hacen sentir bien y que terminas con una sonrisa. Es, sin duda, un abrazo convertido en libro. Por eso le puse 4 estrellas, así que se va a la segunda fila de esta lista. Y por cierto, me parece una pena absoluta que este libro no esté traducido todavía al español, porque es precioso. Leer clásicos es una de mis grandes asignaturas pendientes y hasta tengo una lista con todos los que quiero leer. Así que haber terminado por fin de leer 1984 de George Orwell es todo un éxito. Para mí, tengo que decirlo. Aunque es cierto que la edición que yo leí es la dramatización hecha para Storytel en formato audio, por lo que no sé si cuenta o no como leído. La verdad es que nunca antes había leído la dramatización de un libro en formato audiolibro y creo que haber empezado con 1984 fue todo un acierto. Me pareció increíble. Las interpretaciones, el ritmo, la adaptación de la historia y ese ambiente que se crea solo con esas pocas voces y esos pocos sonidos. Es una cosa maravillosa. Me mantuvo en tensión todo el tiempo y me mantuvo interesada de principio a fin. También es cierto que yo creo que mis niveles de ansiedad durante la lectura estuvieron un poquito por encima de lo deseable, pero valió la pena 100%. Por eso le puse 5 estrellas, así que se va arriba de todo de la lista. Ahora tengo pendiente leer Julia, que es un retelling de la historia desde el punto de vista de ella y tengo muchísimas ganas de descubrirlo. Y volvemos a la saga de Monk and Robot con su segunda y última parte, A Prayer for the Crown Child. Esta saga fue nominada a los premios Nebula y Locus de ciencia ficción, así que os podéis imaginar el éxito que ha tenido dentro del género. Y esta segunda parte en concreto a mí me pareció una maravilla. Me gustó mucho más que el primer libro, aunque también pienso que quizás porque yo ya tenía una relación con la historia y con los personajes, les tenía cariño ya, vaya. Realmente podría seguir leyendo sobre las aventuras de Dex y Mosca toda mi vida. Vamos, que si hicieran una sitcom, una serie, un documental, una película, yo lo vería todo. Y lo leería todo si se publicaran más libros. Son un dúo de protagonistas increíbles y sus conversaciones son de esas que se te meten bajo la piel, que te hacen pensar y que te hacen parar a media frase para valorar lo que están diciendo por ti mismo. Igual que el primero, es un libro realmente corto, pero tiene un trasfondo y una historia tan profunda y tan bien construida que se siente como si esos 2 libros tan cortitos fueran una trilogía larguísima, de esas de 800 páginas por libro, pero que lees casi sin pestañear.
Pues de esas. Por eso a este libro le puse 5 estrellas inmensas y por eso se va arriba de todo de la lista. Y ojalá Becky escriba muchísimos libros más porque yo los voy a leer todos. Y ahora pasamos a otra saga, porque parece que en estos primeros 6 meses de 2024 a mí me ha dado por las sagas. Lo que pasa que con esta, cuando decidí leer ese primer libro, me metí en un problema bastante gordo por 2 razones. Son 8 libros en total y cada libro tiene una media de 600 páginas. Por cierto, la saga es la de las 7 hermanas de Lucinda Riley, que yo aquí me lío y os acabo diciendo de todo menos el título de la saga que he leído. Y diréis, ¿cuál es el problema, Sara? Pues que el primer libro me enganchó y terminé leyendo la saga entera en 5 meses. Unas 5000 páginas de nada. Lo bueno, pues que Storytel tiene toda la saga en formato audiolibro y que he pasado 5 meses de ensueño gracias a esta serie de libros. El caso es que Las 7 hermanas cuenta la historia de 7 hermanas. Sí, gracias, obviamente es así, que fueron adoptadas por un multimillonario suizo de distintas partes del mundo. Y este multimillonario suizo tiene una casa más grande que el Palacio del Pardo. Estas 7 hermanas llevan los nombres de las Pléyades, un conjunto de estrellas que es el más visible a simple vista por la noche desde la Tierra. Además, las Pléyades también fueron 7 ninfas hermanas, hijas de Atlas y Pleione, que tienen un papel bastante importante en la mitología clásica. Cada libro cuenta la historia y el origen de una de las hermanas, que tras la muerte de su padre adoptivo recibe una carta en la que él les da una pista sobre de dónde vienen y dónde pueden buscar a su familia biológica si así lo deciden. Son libros de ficción histórica, que mezclan eventos y personas que existieron en la vida real con una parte ficcionada que incluye a esas hermanas que buscan saber su origen y entender de dónde vienen. Todas buscan encontrar su lugar en el mundo, que spoiler no es el casoplón de Suiza, claro, obviamente si no, no habría 7 libros. El primer libro se va de Suiza a Brasil y explica la historia de Maya, la primera de las 7 hermanas. Además, este título también sirve de introducción para saber qué ha pasado con su padre y para conocer al resto de las hermanas, con su personalidad, sus cosas concretas y detalles que introducen la historia que luego vendrá en el resto de los libros. Ya os digo que me pareció una historia súper interesante, con un desarrollo increíble y unos personajes de lo más diversos. Aunque es cierto que me habría gustado que hubiera más historia de Maya y un poquito menos de flashbacks y de historia de Brasil, porque ella es la protagonista y realmente no hay casi desarrollo por esa parte. Por eso le puse 4 estrellas y por eso se va a la segunda fila de la lista. Siguiendo con los libros de la saga, creo que lo mejor es que os los cuente todos seguidos, brevemente, uno tras otro, porque al final la estructura de todos ellos es muy similar y siguen a hermana por libro la historia de todas las Dapliés. El siguiente es La hermana Tormenta, en el que la protagonista es Ali o Alcione y la historia nos lleva a Noruega. Me gustó mucho la trama y aprecié un montón que la autora recuerde al inicio de cada libro el objetivo de la saga. Es una historia sobre mujeres escrita con un punto de vista particular en cada libro. Es cierto que hay elementos de la historia que se me hicieron un poco pesados y los constantes flashbacks me agotaron un poco, pero le puse 4 estrellas porque me gustó igualmente, así que se va a la segunda fila de la lista. El tercer libro de la saga es La hermana Sombra y tiene como personaje principal a Star o Asterope, la hermana más reservada y enigmática. Es quizá la historia que me pareció más compleja y completa hasta el momento, y ella la hermana más interesante. Quizá es porque también amo leer, por si no había quedado claro, y la vida tranquila, pero conecté muchísimo con su historia y la disfruté muchísimo de principio a fin. A estas alturas de mi obsesión con las 7 hermanas, yo ya estaba completamente cautivada con la capacidad que tenía Lucinda Riley de mezclar historia con ficción. Y por eso también le puse 4 estrellas a este libro, así que se va a acompañar al otro a la segunda fila de esta tier list. Pero llegó el cuarto libro y llegó la sorpresa. En La hermana Perla, la protagonista es Sisi o Solano, y realmente pensé que sería la historia que menos me gustaría, porque parecía la hermana más molesta y con la que menos conectaba. Está escrita para no caer bien, así que Lucinda Riley había hecho muy bien su trabajo hasta ese momento conmigo, por lo menos. Al final, para mi sorpresa, este libro fue el más bonito y el que más me gustó de todos los que había leído de la saga hasta ese momento. Me encantó la historia, la ubicación en Australia y todo el background y todos los detalles que tiene este libro. Y por eso fue al primero de la saga al que le puse 5 estrellas, así que se va arriba de todo de la lista
pero merecidísimo. La siguiente hermana de la historia es Tiggy o Taigete, que protagoniza la hermana Luna, una historia que viaja hasta España y que quizá fue la que menos me enganchó de todas y la que me pareció más floja. Quizá porque la cultura española me toca muy de cerca y realmente no me llama tanto la atención, no lo sé. Realmente no os puedo decir la razón al 100%, simplemente sé que no conecté tanto con esta historia y que hubo momentos en los que casi me voy al final del libro para saber cómo acababa el desenlace y ya poder seguir con el resto de la saga, pero no lo hice. Aún así, en conjunto es una saga muy bien construida, con una investigación detrás de lo más detallada y con historias súper distintas en cada caso. Por eso le terminé poniendo 4 estrellas, así que se va a la segunda fila de la lista. El sexto libro de la saga es La hermana Sol, en el que conocemos la historia de Electra, que es quizá la hermana que más ganas tenía de conocer y la hermana que no me decepcionó en absoluto. Su libro es el que más disfruté sin duda alguna y del que me llevé un recuerdo más bonito y más especial hasta ese momento, por la historia, por los personajes, por los desafíos a los que se enfrenta Electra. Me pareció un libro redondo con unos cameos estelares de los que no os voy a decir más porque yo creo que los tenéis que leer para asumirlos y para sorprenderos, así que no os voy a decir nada más. Y bueno, el final del libro, madre mía, vaya que las 5 estrellas estaban más que garantizadas, así que se va arriba de todo de la lista. Y después de Electra le tocaba el turno a La hermana perdida, que es el libro sobre la séptima hermana de la familia que nunca llegó a unirse al resto y por la que todas las Duplies terminan recorriendo el mundo con el objetivo de localizarla. Este fue el libro que menos me convenció, pero con el que más contenta terminé. Por el plot twist final y porque por fin, tenemos respuestas generales a preguntas sobre toda la saga y sobre todas las hermanas. Después de tantos libros, agradecí un poco de información clara y definitiva. Y me gustó mucho cómo Lucinda Riley hiló todas las historias y las hizo unirse en este libro. Por eso le di 4 estrellas, así que se va a la segunda fila de la lista. Por suerte, en esos 5 meses de obsesión con las 7 hermanas, pude seguir leyendo tanto en físico como en digital, así que os puedo hablar de más libros. El primero de ellos es Small Things Like This, de Claire Keegan, que fue nominado al premio Booker de 2022. Es un título corto con una historia realmente sencilla. Son las semanas previas a la Navidad de 1985 en un pueblo irlandés, en el que Bill Furlong, que comercia con carbón y madera, vive su temporada de más trabajo. Furlong va de un lado para otro sin parar y se va cruzando con personajes de todo tipo que le recuerdan su pasado y con los que se da cuenta de hasta qué punto la iglesia tiene controlado al pueblo. Es la primera vez que leía a Claire Keegan y la verdad es que disfruté muchísimo de su forma de narrar, de cómo sitúa a los personajes y de cuántas cosas se dicen los unos a los otros sin necesidad de mantener diálogos de 30 páginas a cada vez. Me pareció un libro realmente distinto y me habría encantado conocer muchísimo más de la historia de Furlong. Por eso le puse 4 estrellas, así que se va a la segunda fila de la lista. Y cerrando este primer semestre de mis lecturas de ficción, está un libro que compré por el título y por la portada. No os voy a engañar. El libro es El gato que amaba los libros. Es un libro que rinde homenaje a las librerías, a los libros y a todos aquellos que los aman. O sea, mi tipo de libro 100%. Gracias a la historia de Rintaro y Tora. Rintaro es un niño que hereda una librería de viejo y Tora es un gato atigrado de lo más inteligente. Y los dos juntos tienen una misión que cumplir: salvar los libros que están en peligro. Es un título precioso, con una historia simple y en muchos momentos muy surrealista, que te transporta automáticamente hasta esa librería que hace feliz a tanta gente. Me conmovió y me sorprendió a partes iguales, así que entiendo perfectamente por qué se ha convertido en un éxito tan grande a nivel internacional. Y por eso le terminé poniendo 4 estrellas, así que este último libro también se va a la segunda fila de la tier list. Y así quedaría la lista de lecturas de ficción del primer semestre, que como veis tiene una poquita de obsesión con Lucinda Riley. En cualquier caso, la lista del segundo semestre del año tendrá bastante más variedad, porque de la saga de las 7 hermanas solo me quedaba un libro y ya lo he terminado. Pero para eso tendréis que esperar a diciembre, que será cuando os cuente cómo han ido mis lecturas del segundo semestre de ficción. Haré 2 vídeos separados también, si este os gusta. Así que si es así, acordaos por favor de dejar un like en este vídeo, que ha sido más largo que un día sin pan, y de suscribiros al canal para no perderos nada y para recibir notificaciones
de todos los vídeos que vaya subiendo, incluida la segunda parte si esta os gusta. Ya me contaréis también en comentarios cuál es el libro que más os ha gustado de todos los que he leído en el primer semestre y cuál ha sido vuestra lectura de ficción favorita de esa primera parte del año, que ya sabéis que me encanta que me recomendéis libros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo os veo en el próximo vídeo. ¡Adiós!